Damos la bienvenida a todas las personas que nos miran en cualquier parte del mundo. Es una bendición poder llegar hasta donde usted está y unirse a este pueblo que también está hambriento y sediento de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia, el libro de Esther, capítulo 3, y leemos el versículo número 8 en adelante. Del 8 al 11, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Entonces Amán le dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en manos de los administradores 330,000 kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag y enemigo de los judíos. Quédate con el dinero, le dijo el rey a Amán, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. Bueno, pueden sentarse, mis hermanos. El libro de Esther es un libro que le gusta a muchos y es un libro lleno de muchas enseñanzas muy importantes para la vida de la iglesia. El tema que vamos a meditar, a compartir en esta hora: no ignores los pequeños detalles. Cuando hablamos de no ignorar los pequeños detalles, la frase pequeño como que en realidad muestra algo así que es algo insignificante, algo que no importa mucho y que en cierta manera, por ser pequeño, es indefenso. Y ese es el punto al cual quiero llegar y queremos hoy ver, de que a veces, porque se pueden mostrar pequeños, no por ser pequeños son indefensos, sino que pueden causar estragos terribles que a la postre van a causar un daño irreversible en la vida de las personas o en nuestras vidas también. Recuerde de que la Biblia dice que el corazón del ser humano es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y desde ese punto de vista, y es porque el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa que fue heredada por Adán, por haberle fallado al Señor allá en el huerto. Entonces, en ese caso, mis queridos hermanos, ahí nosotros podemos notar de que los designios del hombre siempre son de continuo al mal. Y cuando hablo de hombre, estoy hablando del género humano, tanto hombre como mujer. Y esto significa de que los deseos que están dentro, internamente, en el corazón, en lo profundo del corazón, están de continuo al mal. Aunque las personas a veces quieren practicar cosas buenas, siempre a veces con una pequeña señal rápido hace que lo malo de su corazón salga. Y este es un ejemplo, hermanos, cuando uno en el hogar, en el matrimonio o entre los amigos, hay gente que de repente aparenta ser demasiado cariñosos, bien melosos, pero a veces con una palabra uno los desestabiliza, pero así literalmente, sumamente rápido. Y la pregunta es: ¿por qué las personas se desestabilizan rápido? Y es porque su actitud dulce simplemente no es una actitud permanente. Es un esfuerzo que están haciendo, pero que en realidad por dentro están luchando con un corazón perverso. Y cuando luchan con un corazón perverso,
O sea, saben, lo conocen muy bien, de tal manera que lo que están fingiendo o lo que pretenden hacer rápidamente es pinchado por una situación donde al final sacan lo que hay en su corazón. Y para que usted me lo entienda mejor, es cuando de repente en la familia o entre los amigos o entre las parejas o en el matrimonio, aparentemente están bien todo, pero por cualquier cosita se enojan. Y de repente las personas de un momento para otro, por una situación que de verdad no viene ni al caso, una situación que no es gravedad, se enojan demasiado rápido. Entonces la persona que no estabiliza sus emociones es por eso, porque está luchando con un corazón perverso, porque hay una inmadurez dentro de sí. Y eso, hermanos, es importante que lo entendamos, porque la mayoría de gente es así. No estoy diciendo toda, pero la mayoría, porque la Biblia así lo manifiesta, que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces hay personas que están llenas de perversidad. Y cuando hablo de perversidad estoy hablando de desviaciones. Desviaciones en el sentido que practican cosas que no deberían de ser correctas, no deberían de ser adheridas al ser humano, pero por cuestión de que el sistema del ser humano ha sido siempre criado de continuo al mal, su corazón está de continuo al mal. Aquellas cosas malas son rápido que se peguen. Las cosas malas se pegan demasiado rápido. Las malas actitudes se aprenden demasiado rápido. Los niños, el ser humano desde pequeño aprende más rápido lo malo que lo bueno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así es. Aún, hermanos, en todo uno se fija más en lo malo de las personas que en lo bueno. Usted puede pasar acariciando a alguien todo el día, toda la semana. Usted puede hablarle cosas bonitas, puede darle detalles y todo, pero si usted cometió algo malo, olvídese que lo bueno, que todo lo bueno que usted hizo va a ser recordado. Siempre va a estar la mirada más en lo malo que en lo bueno. Entonces ese es un detalle. ¿Por qué? Porque es el corazón que está perverso y es una lucha constante. Ahora, esa lucha, cuando uno dice voy a cambiar y lo quieres hacer con simplemente tus fuerzas humanas, siempre vas a ser derrotado. ¿Por qué? Porque tus fuerzas se debilitan. Ahora, pero cuando pones al Señor como tu ayuda, como tu ayudador, la situación es diferente. Porque cuando caes, Él te levanta. Cuando resbala, ahí está su mano presta para sostenerte. Por eso es que es bueno siempre tener a Dios de nuestro lado y poner a Dios en todo lo que vayamos a hacer, en todo lo que vayamos a emprender, en nuestros caminos, en nuestros pensamientos, en nuestros proyectos. En todo hay que tomar en cuenta a Dios. Nuestra comunión con el Señor tiene que ser constante, día con día, no soltarnos de su mano. ¿Por qué? Porque a cada momento encontraremos cosas en las cuales podemos tropezar en esta vida. A cada instante encontraremos cosas que podemos resbalar en nuestra vida. A cada momento, es más, de lo que les hablaba al principio, pueden haber cosas que nos pueden desestabilizar rápidamente, pero cuando está el Señor de nuestro lado, el Espíritu Santo nos llevará al punto donde usted no tiene que explotar o manifestarse conforme a lo que hay dentro de su corazón, sino el mismo Señor le va a ayudar a decir: hey, tened cuidado. Antes de hablar, antes de abrir la boca, la Biblia dice: primero, ser prontos para oír y tardos para hablar, tardos para airarse. Pero el ser humano hace todo lo contrario. Airarse es lo primero que hace. Escucha, oye rápido. Y dice que la Biblia dice que hay que ser tardos para airarse, tardos para hablar. Y lo primero que hace es hablar y airarse. Es todo lo contrario. Entonces eso es perversidad, hacer todo lo contrario de lo que dice la palabra del Señor. Y en eso, hermanos, es bien delicado, porque aún en las iglesias, servidores con alto rango, gente que tiene años de estar supuestamente en el camino del Señor, y que pueden ser hasta familias de grandes hombres de Dios, siempre caen en esta situación, porque nadie está exento a esto.
Todos luchamos, todas las personas luchan con un corazón perverso. Entonces, debemos de tener en cuenta, todos los seres humanos estamos rodeados de personas llenas de perversidad. Y en la historia que hemos leído de Esther, bueno, aunque ahí ni mencionamos a Esther, simplemente ahí salen en la lectura que hemos leído del capítulo 3, del versículo 8 al versículo 11, solamente hay dos protagonistas. Está el rey Asuero y está un hombre llamado Amán. Ahora, este hombre llamado Amán era un consejero del rey, era el consejero del rey, era el hombre de confianza. Pero este hombre estaba luchando con un deseo de poder, con un corazón perverso, con un deseo de poder, con un deseo de ser el mejor, de ser el más reconocido. Y si es posible, si el rey se descuidaba, pues también quería ser rey. Entonces ese deseo de poder lo llevaba al punto de que él quería reverencia de todo el imperio para él. Él quería sentirse demasiado honrado, aunque ya había sido honrado, poniéndolo el rey como un asesor suyo. Pero en esto, mis queridos hermanos, este hombre con ese deseo de poder, él lo que hace es que cada vez que salía, la Biblia menciona de que la gente se inclinaba delante de él, y eso le agradaba mucho, que le guardaran reverencia, que le guardaran respeto. Hermano, ¿quién no le gusta que le guarden respeto? A todo mundo, ¿verdad que sí? Y cuando no te guardan el respeto, pues esa es una buena actitud para ver de verdad quién eres. Si te faltan el respeto, ¿cómo reaccionas? La primera reacción que tengas es lo que demuestra quién eres. Amén. Y por eso dice la palabra del Señor: prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. ¿Por qué? Porque manifiesta de que tú tienes el control, o el Señor tiene el control de tu vida y tienes tu dominio propio. Pero cuando no hay eso, lo primero que hace uno es responder a la falta de respeto. Y muchos responden con enojo, responden con palabras, y otros responden con el silencio. Ya no te hablo. Le aplican la ley del silencio. Cuando le está diciendo: mire usted, o mira vos, callado. ¿Qué te pasa? Te desestabilizaste rápidamente. Tranquilo, a Amán le pasaba eso, pero él no se callaba, él era peor todavía. ¿Qué le pasaba a Amán? Cuando Mardoqueo, que era un judío que había sido llevado exiliado al imperio, entonces él no se inclinaba delante de Amán. Eran miles. Por eso le digo, oiga bien lo que le dije al principio, que uno puede hacer un montón de cosas buenas, ¿de acuerdo? Pero siempre se van a fijar en un error que usted cometa, y ese pequeño error va a eclipsar toda la luz de lo bueno que usted ha hecho. Y eso pasaba a Amán. Mire, eran miles de personas que se inclinaban delante de él, pero él le puso más atención a un solo hombre que no se inclinó delante de él, llamado Mardoqueo. Eso lo desestabilizó. No aguantaba. Él llegaba y eran miles de personas inclinadas delante de él que le guardaban respeto, pero uno solo, y lo peor, extranjero, no se inclinaba delante de él. Eso bastó para desestabilizarlo emocionalmente. Lo desestabilizó emocionalmente. ¿Qué sucedió entonces? Se le cruzó por la mente: lo voy a matar, voy a destruirlo. Pero como era demasiado perverso, ojo, ese deseo de venganza es parte de un corazón malo y perverso. Me las desquito porque me las desquito. Si me hicieron daño, ¿qué daño le hizo Mardoqueo a Amán? Simplemente no se inclinó delante de él, pero para Amán fue un daño terrible el que le había hecho. ¿Por qué? Porque Amán estaba enfermo de su carácter, estaba enfermo emocionalmente. Las personas enfermas emocionales, cualquier cosita les provoca un daño terrible.
¿De acuerdo? Y eso fue con este hombre. No. Y ahora su accionar es tremendo. ¿Por qué? Porque simplemente era un hombre el que no se inclinaba. Y él pudo haber dicho, pues lo voy a matar a él. Pero no le bastó. No, a él no. El deseo de lo malo, el corazón perverso, solo se muestra la magnitud de perversidad que había en Amán, en que no solamente se conformó en quererle hacer daño a él, no a él, a todo el pueblo, a toda esa nación de los israelitas. No solo me lo voy a terminar a él, lo voy a matar a todos, los voy a mandar a matar a todos. ¿Y qué sucedió, hermanos? Ahí es donde llegó donde el rey. Y aquí entra el rey Asuero en la historia. Y el rey Asuero tenía como esposa a una mujer que dice la Biblia que era la más hermosa de todo el imperio. Hermosa porque esta mujer era temerosa de Dios, tenía un respeto hacia Dios. Dice la escritura que esa, la mujer que teme al Señor, que respeta a Dios, esa será alabada. Amén. La que respeta a Dios, no la que enseña todo para buscar llamar la atención. No, el hombre que respeta a Dios también es el hombre que merece ser alabado. No en el sentido de alabanza como se le da a Dios, pero porque respeta al Señor, porque tiene temor de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, Asuero amaba a su esposa, pues la eligió de entre medio de un montón de gente. Y la historia cuenta de que cuando Esther se presenta delante del rey, todas las mujeres iban bien pintadas, bien arregladas, bien ataviadas, la que más prendas llevaba. Pero alguien que conocía al rey, un eunuco que estaba al cuidado de Esther, él le recomendó, no lleves tanto, o sea, sé minimalista, menos es más. No hay nada más hermoso que la belleza natural. ¿De acuerdo? La belleza natural, o sea, lo que de verdad Dios ha hecho en nosotros. Y Esther, eso es lo que iba a presentar delante del rey, la mano artística de Dios que había puesto en ella, no poniéndose un montón de cosas, sino lo que Dios había hecho en ella. Y así se presentó, y por eso que el rey la eligió a ella, porque el Dios también había puesto gracia, es que ahí estaba la mano del Señor. Entonces la amaba mucho, pero le hizo caso a un hombre llamado Amán, porque era su consejero. Y es ahí donde Amán, lleno de odio, lleno de rencor, con un corazón perverso, y vamos a hablar siempre de esto, llega donde el rey y comienza a hablarle, y le habla lo que hemos leído nosotros, hermanos, en el capítulo número 3, versículo número 8. Entonces Amán le dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo disperso, diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino, y a su majestad no le conviene tolerarlos. ¿Y por qué estaba hablando en mal Amán? ¿Por qué estaba hablando en mal Amán delante del rey de todo un pueblo? Simplemente porque tenía odio a Mardoqueo. Y él dijo: no se va a ir solo Mardoqueo, voy a hablar en mal de todos. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es: ¿y Mardoqueo hacía mal? No hacía mal, pero así lo interpretó Amán como malo, porque el corazón de Amán estaba sucio. Por eso es que muchos malinterpretan las acciones de uno, de los demás, porque su corazón está malo. Cualquier cosita es para boom, que exploten. Y eso sucedió con este hombre. Entonces comenzó a hablar en mal de todo el pueblo, como cuando usted cometió un error allá afuera, ¿verdad? Y comienzan a hablar en mal de usted. Y no solo de usted, dice: los de la Elín, ¿cómo son? Este que está hablando así tiene el corazón, el mismo espíritu de Amán. ¿Por qué no habla solo de la persona que cometió el error? ¿Por qué tenemos que ir todos a bailar? Y hasta yo salgo a bailar ahí.
Me explico. O sea, eso es lo que estaba sucediendo, parecido a eso es lo que estaba sucediendo aquí en este versículo de la palabra del Señor, hermano. Entonces él llega a hablar en mal de toda una nación. Hay un pueblo disperso, diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de todos los demás. Todo el problema era porque las costumbres eran diferentes. Y eso es lo que sucede. Y le voy a decir algo, y con mucho respeto también, pero hay críticas entre iglesias también. Ay, esa iglesia es muy pagana. Ay, esa iglesia es muy liberal. ¿Y qué le pasa? Usted debería estar hablando más del Señor que de sus hermanos. ¿Pero por qué? Como sus costumbres, las culturas son diferentes. La diferencia, solo porque no hacen las cosas igual como usted las hace, ya por eso lo está dictaminando como pecaminoso. Eso es lo que estaba sucediendo con Amán. Sus culturas son diferentes, sus leyes son diferentes. ¿Y qué tiene de malo la diferencia? Si yo alabo a Dios, lo hago de pie, pues lo hago de pie y gloria a Dios. Pero no voy a criticar a aquellos que lo hacen sentado. Si yo aplaudo al momento de cantarle al Señor, pues aplaudo, no voy a criticar a los que no lo hacen. Hay unos que saltan, otros que gritan, otros que silban. Y si lo hacen y usted no lo hace, ¿pero por qué tiene que criticarlo? ¿Solo porque hace las cosas diferentes? ¿Hay pecado en eso? No, no hay pecado en hacer las cosas diferentes. El pecado está cuando uno se clava en eso y quiere satanizar esas pequeñas acciones. Esto era lo que estaba haciendo este hombre. Estaba satanizando leyes diferentes, costumbres, culturas diferentes. Y por eso ahora eso lo está usando para hablar en mal de una nación delante del rey. Hay un pueblo diseminado en todo el imperio. Tiene cultura diferente, tiene leyes diferentes, tiene situaciones diferentes y no obedecen a las leyes del reino y a su majestad. No le conviene tolerarlos. Él no los toleraba. Los judíos no le habían hecho daño a Amán, pero él no los toleraba. Y como no los toleraba él, quería que el rey estuviera sudando sus calenturas. Por eso cuidado con andar sudando calentura ajena, ¿verdad? Le doy un consejo para que usted no caiga en el error de andar sudando calenturas ajenas. El consejo es: no le preste oído a los chambrosos. ¿De acuerdo? Porque los chambrosos lo que llegan, mira, fíjate que ya viste a fulana. Sí, ay, no, vieras cómo se la pica. Pero ¿por qué está hablando en mal de la fulana? Primero, a usted no le ha hecho nada malo. Pero esta persona tampoco le ha hecho nada malo, simplemente porque no tolera que tenga maneras diferentes de actuar. Y por eso es que le está hablando en mal. Y cuando le hablan mal, muchos son así como que caminan con rodos, como que tienen rodos en los pies y solo medio los empujan y rápidamente van con buena velocidad usted. Y eso es lo que le pasó a este rey. Confiaba tanto, pero tanto en este hombre que hoy lo vamos a llamar el chambroso, en este chambroso, que llegó a hablarle en mal por una situación que tenía, que no se inclinaban delante de él, que no hacían lo que él quería. Por eso ahora todo un pueblo quiere pagar. Y ese es el detalle, hermano. Hoy se estaban metiendo con Mardoqueo, pero en realidad no era solo con Mardoqueo que se estaba metiendo Amán, se estaba metiendo con todo el pueblo. Y ahora va todo el pueblo a pagar las consecuencias. Pero es que no se estaban metiendo solo con Mardoqueo, no solo con el pueblo, se estaban metiendo con Dios. Entonces cuando usted como hijo de Dios se levantan contra usted y lo atacan, no lo están atacando a usted. O cuando lo desprecian, no lo están despreciando a usted, están despreciando a Dios. Por eso tenga mucho cuidado con faltarle respeto a las personas. Mucho cuidado, porque no se los está faltando a la persona, se lo está faltando a Dios. ¿De acuerdo? Amén. Por eso cuando de repente, hermanos, me faltan el respeto, yo a veces me quedo callado, a veces no, pero lo que pienso es: esta persona está faltando el respeto, no a mí, sino al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso no le estaba faltando el respeto a Amán, se lo estaba faltando al Señor. ¿Por qué? Porque ahora se va a meter con el pueblo de Dios. Ay, el pueblo de Dios, pero ese pueblo estaba portándose mal. Sí, se porta mal, pero el Señor lo había elegido.
Y si el Señor lo había elegido, ¿y quién era Amán para querer estar haciendo justicia a él? Dios hace su justicia. ¿De acuerdo? Es como nosotros somos el pueblo del Señor, sí, lleno de un montón de gente, lleno de errores. Y tú te crees santo del Señor. Pues no, no es que me lo crea, lo soy. ¿Y por qué decís eso si estás lleno de errores, pero ni saludás en la mañana? El hecho de que sea un maleducado no significa que no soy un hijo de Dios. Sí lo soy, pero maleducado. Pero somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ser hijo de Dios no depende de la educación que tengamos, depende de el creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De eso depende. Ahora, hermano, sucede de que este hombre estaba ahí hablando en mal. Y aquí viene un detalle que no hay que pasar por alto. Comienza a decirle en el versículo 9, si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlo. Oiga, si le parece bien, emítalo, o sea, hágalo usted. Oiga esa frase, hágalo usted. Emita un decreto. ¿Qué estaba haciendo este hombre perverso? Estaba impulsando al rey a hacer cosas que no eran las correctas. ¿Sabe por qué? Porque el corazón es perverso. El corazón es perverso, hermanos amados. Y este hombre, con un corazón perverso, estaba impulsando, induciendo al rey a tomar una decisión. Como cuando le dice, no le hables, no le dirijas la palabra, no le ayudes. Tenga cuidado, no camine con rodos. ¿Qué dice la Escritura? Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos. Lo estaba mandando a aniquilarlos. Y yo depositaré en manos de los administradores 330,000 kilos de plata para el tesoro real. Puro chantaje, ¿verdad? Entonces el rey, oiga bien, dice el versículo número 10. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agab, enemigo de los judíos. ¿Se ha fijado, mi querido hermano, cuando uno va a hacer alguna situación, algún trámite, y cuando lleva usted un documento y de repente ya le ha pasado a usted que se lo han devuelto? Tome, esto no pasa. Y usted dice, ¿pero por qué si me lo acaba de dar la señorita licenciada o el licenciado? Sí, le dicen, lo que pasa es que no trae el sello. Si no trae el sello, no es válido. Si no trae el sello del notario, este documento no vale nada. ¿De acuerdo? Pues ese sello tan importante era el equivalente, hermanos, al sello del rey, del anillo del rey. El anillo que el rey tenía no solo era de plante, sino que era su marca, era su sello. De hecho, hasta hoy en día todavía hay el Vaticano guarda eso, que cada vez que eligen un papa, cuando se muere uno, le quitan el anillo y lo destruyen. Y cuando luego lo sucede el otro, le dan un anillo y ese anillo es el sello. Todo documento va sellado con ese anillo. Entonces, ahora, aquí el rey, su anillo era su sello y con eso le daba validez legal a toda ley dictaminada. Entonces, pero eso era muy privado de él. El anillo era de él en sí. Pero ¿qué hace el rey? Solo escuchó la historia. ¿Me explico? Escuchó la historia y escuchó el consejo que le estaba dando. Yo te aconsejo que lo destruyas totalmente. Más le dijo. Y le dio el anillo, algo muy personal. Le dio prácticamente autoridad. Pero ¿saben qué hizo el rey? Ignoró un pequeño detalle. No le hizo ninguna pregunta. Mira, ¿y por qué te caen? ¿Quién es ese pueblo? Decime, ¿cómo se llaman? ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Cuánto tiempo tienen de estar aquí? No le hizo ninguna pregunta. Ese pequeño detalle lo obvió y le dio de un solo la autoridad a un perverso.
¿De acuerdo? Entonces, hermanos amados, ahí estaba ya algo demasiado, demasiado peligroso. El rey ignoró pequeños detalles. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede? Dando él la autoridad, el otro lo estaba metiendo a asesinar a un pueblo inocente. ¿Y sabe qué? Por ignorar pequeños detalles, Amán estaba condenando, pero ya no Amán, sino él, el rey ahora estaba condenando hasta su propia esposa, porque Esther era de ese pueblo que querían condenar a muerte. Entonces, por eso, hermanos, tenga cuidado, no ignoremos pequeños detalles, porque traen consecuencias nefastas. Esos pequeños detalles que se ven insignificantes, faltar un día de culto a la iglesia, si aquí está Dios en mi casa también, sí, ahí está. Y te está diciendo: Aragán, congregate. ¿Qué? No. Si nadie se va a morir por eso. No te vas a morir. David también ignoró un pequeño detalle. Ay, no voy a ir a la guerra. Todos modos, mis soldados, esos son buenos para guerrear. Me quedo yo aquí paseando. Me voy a tomar un café. Vamos a ver si tomaba vino, tomaba. Y se quedó en su palacio y todo. De repente vi una muchacha que se estaba bañando. Qué bonita es. Y la llamó. Uy, hermano, de ahí en adelante le pasaron cosas terribles. ¿De acuerdo? De aquí en adelante al rey Asuero le van a pasar cosas. Se va a llevar un disgusto, pero un disgusto así, por poco te pierdo, mi amor. Todo por confiar en este perverso. Claro, después lo mandó a matar, pero gracias a Dios que se dio cuenta a tiempo. Pero ese pequeño detalle hizo que mucha gente muriera de su mismo pueblo, de su mismo imperio. Cuando se dio cuenta que los judíos iban a ser aniquilados y que las leyes de Media y de Persia no podían abrogarse, o sea, no podían retroceder, tuvo que dictaminar otra ley, que los judíos se defiendan. O sea, por ignorar un pequeño detalle, hizo que se hiciera una guerra. Todo por el perverso de un hombre, la perversidad de un hombre llamado Amán. La gente perversa te va a querer inducir a lo malo. Ten mucho cuidado. No ignores el consejo. ¿De acuerdo? Ignorar pequeños detalles te lleva a desatar grandes caos y grandes problemas. Hermano, hubo un día de un gran caos. Todo el imperio queriendo matar familias, queriendo matar judíos, y los judíos defendiéndose. Hermanos, así lo muestra la Biblia nada más, pero la Biblia no cuenta esos pequeños detalles donde, imagínese un hombre, vamos a matarlos a los judíos, y los judíos se defendieron, pero como el Señor estaba con ellos, no los mataron a ellos, sino que ellos mataron a estos hombres. Y estos hombres eran padres de familia, dejaron huérfanos a hijos, dejaron viudas a mujeres, niños que lloraron la pérdida de sus padres, esposas que lloraron la pérdida de sus esposos, madres que lloraron la pérdida y la muerte de sus hijos. ¿Me explico? Es tremendo, hermanos. Ese es el caos que desató el rey. El rey pudo haber pensado: yo tuve la culpa por hacerle caso a ese perverso, por hacerle caso a ese, por ignorar ese pequeño detalle. Es que se me fue por alto. Como que usted vaya en medio de un bosque en pleno verano y de repente se le fue por alto, encendió un fósforo y lo tiró encendido. Si es que no hice nada mal, si solo fue. ¿Y cuánta gente no bota así un montón de fuego? Sí, pero es que
es en el punto donde estás. Una pequeña acción, una pequeña locura echa a perder todo el perfume del perfumista. ¿De acuerdo? Ahora, si cometiste un error, ni modo, pide perdón al Señor y sana el corazón de aquellos que dañaste y ya no lo vuelvas a hacer. Ya no ignores los pequeños detalles. ¿Por qué? Porque estos te llevan a desatar grandes caos y grandes problemas. Ignorar los pequeños detalles te puede llevar al punto de afectar a los que te rodean, a los tuyos, y muchas veces hasta los más preciados que tienen. Ese fue el detalle del rey. Por dar la autoridad a alguien que no se la merecía, por poquito pierde al amor de su vida. Por poco pierde a su esposa. Y ese es el peligro, mi querido hermano, el peligro de confiar en una persona enferma de poder. Es que pones en riesgo lo más preciado. El rey confió en Amán y puso en peligro la vida de su esposa. Amén. Que el Señor nos ayude a nosotros a confiar en el Señor de todo corazón. Él nunca nos va a fallar. Encomienda siempre al Señor todo lo que vayas a hacer, que Él nunca te va a fallar. Ten cuidado con lo que escuchas, ¿de acuerdo? Sí, no todos aquellos que parecen que te quieren brindar amistad son amigos. Hay gente que es melosa, así llega y ay, qué bonito, mira qué guapo te ves, qué lindo estás. Ay, usted es una persona muy buena y todo, sí, no como los otros. Si ya va hablando de otro, ten mucho cuidado. Eso ya apesta, eso ya está extraño, eso es un olor extraño ya. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la gente perversa siempre, por quedar bien, va a querer opacar la luz de otros. Cuidado con eso. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Sea listo, sea sabio, tenga ese discernimiento y que el Señor le ayude. Por eso nuestra confianza plena tiene que estar en el que nunca nos ha fallado y que ha entregado su vida por nosotros. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, pidiendo misericordia y agradeciéndote, Señor, por el consejo que nos das a través de tu palabra. Dile: Señor, ayúdame a limpiar mi corazón, ayúdame a mantenerme limpio, ayúdame a controlarlo, límpialo, sánalo. No quiero airarme y guardar rencor por pequeñas cosas, Señor, porque un pequeño detalle desestabiliza al orgulloso, al perverso. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, ayúdame a poner atención a los pequeños detalles también. Hay cosas muy importantes que las paso por alto, como buscar de ti, como buscarte en oración, como antes de tomar una decisión, preguntarte a ti primero. Son pequeños detalles que puedo obviar, Señor, que pueden marcar la diferencia entre vivir bien toda la vida, toda mi existencia en esta tierra. Ayuda a este pueblo, ayuda a esta iglesia, ayuda también a los que nos miran, Señor, a través de esta plataforma. Usted que está viendo, nos está viendo, le animo a que siempre le pregunte al Señor y le diga: Señor, guía mi vida, guíame, no quiero tomar malas decisiones, no quiero ignorar detalles que parecen insignificantes, pero son muy significativos. ¿Cómo preguntarte a ti, tomarte en cuenta en cualquier toma de decisión? No quiero también estar juzgando a los demás porque hacen las cosas diferentes.
Como cristiano no quiero juzgar a otros porque hacen las cosas diferentes a como las hacemos nosotros. Ayúdame, dile, pídele ayuda al Señor y Él nos va a ayudar, porque su oído está presto para escuchar nuestro clamor. Gracias, amado Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano y hermana, ha sido una bendición. Sé que Dios ha hablado de sus vidas. Este consejo no está de más, sino que cae siempre como la lluvia en tiempos de verano, cuando la sequedad está demasiado intensa. La lluvia refresca y da vida también. Así es la palabra de Dios a nuestra alma, a nuestra vida. Ánimo, le amamos mucho y cuídese, que Dios me lo bendiga.